Maestra Betty, maestra Janet. Maestra, ya la vemos. Hola, maestra Betty, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Me oyes? Sí. Ah, ok. Janet, ya en unos minutitos empezamos. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Maestra Marcela, buenas tardes. Es un gusto saludarla. Nuevamente aquí tenemos la presencia de la maestra Betty, directora del plantel Guadalajara. Muchas gracias. La oportunidad de saludarla de forma presencial. Bienvenida. Muchas gracias. Un abrazo a todas y deseándole salud para que esto pase pronto. Así es. Ahorita es lo más valioso, ¿verdad? Ay, sí. Yo justo el 21 de diciembre empecé con COVID. Bueno. Pero bueno, ya salí. En plena Navidad. Sí. Sí, ay no. Pero lo bueno que está bien. Sí, gracias a Dios. Les comento, voy a cerrar mi cámara y el micrófono para que no se sature mi línea de internet y no vayamos a tener por ahí atorones en la presentación. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias. Por nada. Lo hacemos todos, ¿no, Leo? Yo creo que cuando esté la licenciada Páramo esté dando su charla, sí les pediría que todos cerraran su cámara y su audio para que pudiéramos no saturar la red. Si gustan ahorita que iniciemos, Olga, les das las indicaciones a los asistentes. Sí. Son las 5:30, iniciamos. Empezamos. Les pedimos a todos, buenas tardes a todos, les pedimos por favor apagar sus cámaras y micrófonos para no tener interferencias. En el nombre de la Universidad del Valle de Atemajac, sean todos ustedes bienvenidos a la conferencia titulada La inclusión es un compromiso de todas y todos. Cedemos la palabra a la maestra Beatriz Echeveste García de Alba, directora del plantel Guadalajara, para que nos dirija unas palabras de bienvenida. Adelante, maestra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos y qué gusto que tantas personas estén interesados en el tema. Una demostración de esto pues es la cantidad de personas que estamos conectadas y bueno, es el tema pero también es la expositora. Muchas gracias, maestra Marcela, por estar con nosotros, por compartir con nosotros estas experiencias y estas propuestas para que podamos todos participar pues de este proyecto de inclusión y sobre todo asumirlo con gran responsabilidad. Le damos la bienvenida, esperemos pronto tenerla en nuestras instalaciones nuevamente, pero mientras tanto, bueno, pues esta es su casa desde la virtualidad y muchas gracias por compartir con nosotros todo esto. Muchachos, pues apropiémonos del mensaje y responsabilicémonos desde nuestra preparación profesional de qué manera vamos a poder encaminar este esfuerzo internacional y este esfuerzo, vamos a decir, también desde la humanidad hacia para que logremos entonces esta inclusión de una manera responsable, respetuosa y sobre todo profesionalmente. Muchas gracias y pues disfrutemos de la conferencia. Gracias. Gracias, maestra, por sus palabras. Queremos darle la más cordial bienvenida a nuestra conferencista regidora Marcela Páramo Ortega,
Ella es licenciada en Pedagogía y tiene un posgrado en Detección y Manejo de Problemas de Aprendizaje. Ha participado en diferentes congresos y foros, tanto nacionales como internacionales. Asimismo, ha impartido talleres con temas diversos, por mencionar algunos: autismo, trastornos para el desarrollo, taller para atención de la discapacidad visual, integración educativa, inclusión social y sobre educación especial. Es fundadora y directora del Centro Psicoeducativo Freire AC, vicepresidenta de la Confederación Mexicana de Personas con Discapacidad y presidenta del Consejo del Fideicomiso Ciudades del Buen Vivir Guadalajara Incluyente. Ha participado con el equipo de Protección Civil y Bomberos Zapopan en el programa Nadie se quede atrás. Tiene reconocimientos por parte del Gobierno Municipal de Guadalajara, por mencionar algunos: Fray Antonio, alcalde, por la destacada labor en asistencia social, por su trayectoria y méritos como mujer tapatía, mujer destacada en el área de educación, Premio José Vasconcelos a la excelencia magisterial, entre otros. Asimismo, forma parte del programa 10,000 Mujeres Latinoamericanas de Goldman Sachs, TEC de Monterrey, primera generación. Finalista de Iniciativa México 2011, siendo de los 50 mejores proyectos a nivel nacional. Líder social a nivel mundial, reconocimiento otorgado por la organización internacional Ashoka. Vicepresidenta del Consejo Directivo de la Confederación Mexicana de Personas con Discapacidad. Produce y dirige el programa de radio incluyente En Mi Vida. Premio Mujer TEC 2015 en la categoría de liderazgo. Reconocimiento como uno de los 5 emprendedores sociales de México y Centroamérica que participan en el Global Check. Es finalista de Iniciativa México 2011, siendo de los 50 mejores proyectos a nivel nacional. Líder social a nivel mundial. Reconocimiento otorgada por la organización internacional. Vicepresidenta del Consejo Directivo de la Confederación Mexicana de Personas con Discapacidad. Produce y dirige el programa de radio incluyente En Mi Vida. Es nombrada como consejera ejecutiva consultiva de discapacidad por DIF Zapopan, vicepresidenta de la inclusión en Proyecta Mujer, embajadora de Mujeres Activa, galardón Suma como líder social y regidora en el Ayuntamiento de Zapopan 2018-2021. Cedemos la palabra a la licenciada Marcela Páramo. Bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias, Olga. Muchísimas gracias, maestra Betty, y a todos los profesores y quienes hacen posible que esta tarde podamos estar reunidos. Para mí es un honor participar con ustedes ahora desde estas plataformas. Es un poco complicado, me encanta ver las caras de los jóvenes y sus maestros cuando tenemos este tipo de conferencias, pero bueno, hay que adaptarnos a lo que hay y es un gusto para mí estar esta tarde con ustedes. Vamos a iniciar con una presentación que les tengo preparada y voy a ir narrando por ahí la situación. Si me hacen favor de ponerla. Bueno, esta plática le ha llamado La inclusión es un compromiso de todas y todos, porque realmente vamos a ver a la hora que terminemos esta plática cómo todos debemos de comprometernos en este ejercicio de la corresponsabilidad que tenemos para formar una sociedad incluyente. La sociedad no se forma por sí sola, ni se forma por el simple hecho de tener una norma escrita. Esta inclusión
y esta sociedad incluyente se forma con las acciones diarias que cada uno de nosotros vamos teniendo. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es lo que queremos eliminar? Queremos eliminar cualquier tipo de discriminación. ¿Y por qué lo debemos de eliminar? Bueno, porque la discriminación no nos ayuda a nadie ni a nada. No se puede construir una sociedad habiendo discriminación. Y por otro lado, porque además, si no fuera suficiente eso, la discriminación ya es considerada un delito. La siguiente. Lo que debemos de... Bueno, hay muchas razones por las cuales se genera discriminación. Puede ser desde nuestra forma de hablar, nuestra apariencia, la siguiente, nuestra estatura, nuestra discapacidad, nuestro peso, nuestro color de piel, la orientación sexual, el género, la religión que tengamos. Esos podríamos decir que son motivos para discriminar, pero en realidad debemos de entender que no hay ninguna razón y ningún motivo para discriminar a nadie, porque antes que nada, todos somos personas y tenemos los mismos derechos. La siguiente. Para evitar la discriminación, lo que debemos de hacer es generar empatía. La empatía no solamente es el ponerme en los zapatos del otro. La empatía es este sentimiento, es este valor que nos hace sentir como el otro, vivir como el otro, tratar de entender al otro desde nuestra perspectiva. La empatía se genera todos los días. Vamos a suponer que hoy llegas muy feliz a platicarle a tu mamá que sacaste 100 en un examen muy complicado. Y tu mamá, sin dejar de mover la cazuela de la comida, te dice, ah, sí, qué bien. Pues no está generando esa empatía y no está poniéndose en la misma alegría y en la misma sintonía que tú traes de haber logrado pasar ese examen que para ti era tan difícil. Si, por ejemplo, ahorita una compañera que me acaba de avisar que murió su abuelita, yo le digo, ay, qué padre, yo voy a dar una conferencia en este momento en lugar de ir al velorio. Pues imagínense cómo la voy a hacer sentir. Entonces, aunque yo esté súper feliz el día de hoy de poder compartir con todos ustedes un tema que me encanta y en el cual me gusta mucho porque los involucro en formar una sociedad incluyente, pues entonces tengo que ponerme en sus zapatos, tengo que hacer empatía con su sentimiento y decirle que realmente lo lamento y ofrecerle ese abrazo, ese apapacho que en un momento necesitamos cuando tenemos una noticia tan triste. La siguiente. El siguiente es un video que les voy a pedir que pongamos mucha atención porque tiene una información muy importante. Yo no lo estoy escuchando, no sé si los demás sí lo escuchen. No, yo no escucho. No, yo tampoco lo escucho. No se escucha. Ya nos jugó feo los medios electrónicos, porque hace ratito en la prueba se oyó muy bien. ¿Estará compartiendo con audio? A lo mejor apagó su audio para no hacer interferencia. Creo que hay un botón al lado que cuando comparten la pantalla tienen que activarlo para que se escuche bien el audio. No se oye. Yo lo oigo muy lejos, pero... Sí, ya ahí va. Ahí va. En el año 1954, imágenes como estas eran comunes. La sociedad de la época no permitía afrodescendientes en las universidades y los trataba injustamente a causa de una diferencia: el color de su piel. Por ejemplo, les tocaba sentarse en la parte de atrás del bus
Se dejó de oír de nuevo, pero no importa, chicos. Vamos viendo las imágenes y les voy narrando. Veamos todas estas imágenes de una discriminación por el color de piel de las personas y que realmente había acciones aberrantes para no permitirles cumplir los mismos derechos que cualquier persona y que además hacía esta discriminación tan tremenda entre el color de piel. Y bueno, esto llegó a tales grados que se creó la ley para no permitir que esto siguiera sucediendo y se firmó este tratado. Sin embargo, para que este tratado no solamente quedara en el papel, hubo que haber muchas personas que lucharon por contrarrestarlo. Y asimismo, vemos muchas situaciones en donde las personas con discapacidad eran discriminadas. Para que las personas con discapacidad dejaran de ser discriminadas, también ha tenido que haber muchas acciones para que las personas de color pudieran inclusive tener un presidente de color, pues pasaron mucho tiempo. Y estas imágenes que estamos viendo son como del siglo pasado, donde las personas con discapacidad eran consideradas como malditos, como castigo de Dios, donde estaban totalmente aisladas y hechas a un lado de la sociedad. Después se fueron creando lugares específicos para ellos, donde pudieran estar excluidos porque no eran iguales a nosotros, donde perdían todos sus derechos, se quedaban ahí abandonados en esos espacios y en el mejor de los casos se esperaba que pudieran tener una recuperación. Y entonces entró todo este sistema médico y toda esta idea de que ya que se compusieran, ya que estuvieran mejor, volvían a la sociedad. Se les consideraba minusválidos, que el término en sí es aberrante porque habla de que valen menos. Y entonces toda esta situación pues fue haciéndose cada vez más grande, más fuerte, y donde hacían hasta experimentos con las personas con discapacidad. Llegamos a tener ya entonces, después de la exclusión total, este término de integración, donde se dijo, bueno, vamos a permitir que estén con nosotros, pero solo en ciertos momentos y en ciertas partes. Se hizo esto, el logotipo de el espacio para personas con discapacidad, llevando los mismos colores de los hospitales. ¿Por qué? Porque se creía que se iban a componer como si fuera una enfermedad. Y empezaron entonces todos estos movimientos donde las personas con discapacidad buscaban hacer valer sus derechos, así como lo consiguieron las personas de raza afroamericana. También se buscó que las personas con discapacidad pudieran hacer valer sus derechos como persona y se hiciera ver a la sociedad que el tener ciertas diferencias físicas o emocionales no te hacía perder tu categoría de persona, ni te hacía perder los derechos que tenías. Y entonces, en este sentido de igualarnos por los derechos, las personas con discapacidad empezaron a tener espacios en la vida social y en la vida pública. Y así se creó un movimiento que se llama Nada de nosotros sin nosotros. Y se empezó a hacer ver que las personas con discapacidad, aunque tenemos ciertas limitaciones, no ameritábamos perder esa oportunidad de vivir en sociedad. Y fíjense hasta qué año estamos hablando, del 2006, que pues bueno, sí hace ya varios años, pero fíjense que es dentro de este mismo siglo. Y entonces en el 2006 se habló algo muy importante, que era la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y se dijo que la persona con discapacidad, que la discapacidad se presenta cuando una persona con limitaciones se enfrenta a no tener una igualdad de oportunidades.
Y esta Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que elimina toda discriminación por las diferencias físicas o intelectuales, nos habla de que no es la exclusión ni la integración lo que necesitamos, sino que lo que necesitamos es una verdadera inclusión de las personas con discapacidad, que las personas con discapacidad podrán seguir haciendo su vida igual que todos nosotros porque tienen esos derechos y que solamente lo que requieren son ciertas adaptaciones o ciertos cambios que como sociedad podemos dar. La siguiente, por favor. Miren, en sí el video habla de esto, que tú y yo tenemos los mismos derechos, que existe la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Y aunque ya sabemos que un papel no arregla todo, es bien importante esta convención por varias razones. La primera, porque México fue el país que promovió esta Convención de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad en la ONU. Y al proponerla México, ya los demás países fueron sumándose y fueron aceptando este documento como el marco legal que al día de hoy nos rige como un documento que marca, como bien dice, el marco legal, o sea, las leyes, la participación ya de políticas públicas, donde las personas con discapacidad son reconocidas primero que nada como personas y son reconocidas también como en esta inclusión que debemos de tener, donde las personas con discapacidad no tienen que estar excluidas y olvidadas, tampoco segregadas a espacios especiales nada más para ellos, ni tampoco, bueno, en este caso sí, en este caso no, sino una verdadera inclusión social. Y esto, pues como ustedes pueden darse cuenta, lleva un trabajo diario, porque todos, en todo momento, tendremos que estar pendientes de no estar generando conductas excluyentes, sino de veras estar abrazando todas estas diferencias que hay y hacer que las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades que tenemos cualquiera de nosotros. La siguiente. Bueno, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos habla de proteger a este grupo social que había sido excluido por mucho tiempo. Los derechos humanos existen de toda la vida, digamos, pero fíjense cómo tuvo que hacerse en 2006 un acuerdo especial, una declaración especial que se le denominó la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, porque hasta ese momento del 2006 se violaban constantemente los derechos de las personas con discapacidad. Hasta ese momento existía una sociedad sumamente discriminatoria y que no permitía la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Y bueno, esta convención tardó 2 años entre que iba de una a otra comisión hasta ser aceptada en 2008. Entonces, fíjense de qué tiempo estoy hablando. Estoy hablando del 2008, que casi lo tenemos aquí atrás de nosotros. Y todavía, hoy en día, podemos decir que existen situaciones de discriminación. Y por eso les digo que aunque existe en el papel, es un trabajo de todos los días. Hace, no sé, cosa de 6, 8 meses, me platicaba una mamá de un joven con autismo que lo llevó a dar una vuelta al Parque Metropolitano. Y bueno, ustedes saben que los chavos con autismo es difícil que en su físico se note que tienen una discapacidad.
pero hacen muchos movimientos estereotipados o dan vueltas sobre ellos mismos, etcétera. De alguna manera hay conductas que nosotros podemos decir esa conducta es aberrante, ¿no? Y pasó una señora que llevaba 2 niños pequeños y dijo, ese monstruo no debería ni de haber nacido. Imagínense el dolor que sintió esa madre. Imagínense también a ese joven, porque aunque no hable y no se comunique con nosotros, entiende. Y eso les estoy hablando de cuando mucho hace 6 meses. Entonces, quiere decir que tenemos todavía mucho que trabajar y mucho que hacer para reivindicar este respeto y esta dignidad en igualdad de oportunidades que merecen las personas con discapacidad. La siguiente. Bueno, este marco legal internacional nos ayuda y nos obliga ya como estados que hemos ido firmando este convenio a someternos a generar políticas públicas que eliminen esta discriminación y que, muy al contrario de la discriminación, estemos en esta responsabilidad y en este compromiso para generar políticas públicas que hagan que las personas con discapacidad tengan estos espacios para esta verdadera inclusión. La siguiente, por favor. Y no solamente estaríamos hablando de la inclusión en educación, estaríamos hablando que primero que nada vamos a poner en el centro a la persona y que vamos a hacer un enfoque de derechos. Y entonces vamos a revisar qué derechos tiene cualquier otro ciudadano mexicano. ¿Tiene derecho a la educación? Entonces una persona con discapacidad también. ¿Tiene derecho al empleo, a la vida independiente, a la participación social, a tener una vida adulta digna? Tiene derecho a una infancia feliz, a una vivienda, a espacios de ocio, a la salud, a tener la tutela en caso de que no estén los padres, a eliminar la exclusión. Pues sí, sí tiene derecho, porque si cualquiera de los que ahorita estamos escuchando esta plática tiene derecho a eso, también las personas con discapacidad. La siguiente. Bueno, en este enfoque de derechos, como decía yo anteriormente, tenemos que crear normas sociales, políticas públicas, cambios culturales y un entorno accesible y de apoyo para que esas personas que tienen ciertas limitaciones puedan tener una vida plena. La siguiente. Bueno, otro de los cambios importantísimos que nos dio esta Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es precisamente la definición de discapacidad. Normalmente decíamos que la discapacidad, bueno, pues, ¿qué problema? Pobre persona que nació así, pobrecito, déjenlo allá aislado, no es igual que nosotros, está muy enfermito, muy dañadito, déjenlo allá, pero que no se junte con nosotros, que nosotros estamos muy bien. Y esa percepción que teníamos de la discapacidad se rompe totalmente con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y habla de que la discapacidad es un concepto que evoluciona y resulta de la interacción entre las personas con una deficiencia y las barreras debidas a la actitud o al entorno que impiden esta plena y efectiva participación en la sociedad, en igualdad de condiciones con los y las demás. Entonces, fíjense cómo le quitamos el peso de la responsabilidad a la persona. Porque si es una discapacidad de nacimiento, ¿ustedes creen que esa persona eligió tenerla? Claro que no. Y si la discapacidad es adquirida por una enfermedad o por un accidente, pues tampoco creo que lo hayan hecho adrede
para quedar con una discapacidad. Y entonces fíjense cómo hablamos de que la discapacidad puede resultar o no, es decir, puede estar presente o no estar presente. Si en este momento que estamos usando este medio electrónico para comunicarnos, pues ustedes me están viendo sentada y no se dan cuenta que yo mido 1,38 y que yo uso muletas o andadera para caminar. Es decir, en este momento, en esta interacción que estamos teniendo, las barreras del entorno y las barreras de actitud están libradas. Están libradas las del entorno porque nos estamos pudiendo conectar a través de este medio electrónico y estoy en igualdad de oportunidades que ustedes. Están eliminadas las barreras de actitud porque sus directivos y sus profesores confían en mi capacidad para poder externarles un tema, para poder compartir con ustedes y dialogar esta tarde sobre el tema de la discapacidad. Y no se están fijando en mis limitaciones, se están mirando mi capacidad. Entonces, en este momento, la discapacidad no aparece. ¿Cuándo aparecería esta discapacidad? Esta discapacidad aparecería si yo llego a un edificio que tiene 3, 4 pisos y me toca subir hasta el 4º piso y no hay elevador. Entonces ahí sí yo les diría, híjole, les doy la conferencia con un micrófono desde planta baja. ¿Por qué? Porque mi discapacidad aparecería porque yo no podría subir esos 4 pisos caminando como ustedes, ¿sí? Entonces habría una barrera arquitectónica o una barrera del entorno que nos impediría estar en igualdad de condiciones. Si cualquiera de ustedes llegara y me viera y diría, ¡ay, no! Esa mujer con muletas o en andadera y ve nomás qué tamaño tiene, ¿me va a enseñar a mí algo? Y entonces se fueran y dirían, ay, no, yo no voy a aprender nada aquí, ya me voy. Y se fueran, entonces estaría habiendo una barrera de actitud en la cual ustedes estuvieran fijándose más en mi limitación que en mis capacidades. Entonces, este término cambia radicalmente la forma en cómo percibimos a las personas con discapacidad. Y por eso es tan importante que aprendamos este término y que veamos que esta es un cambio de paradigma en la forma en cómo percibimos a las personas con discapacidad. Porque si las percibimos así, entonces damos por hecho que lo que tenemos que hacer es que como sociedad y como gobierno estamos obligados y somos por eso copartícipes de formar una sociedad incluyente, una sociedad y un gobierno que supere estos obstáculos o estas desventajas que tiene por sus propias limitaciones. La siguiente, por favor. Bueno, otro cambio muy radical que hubo, y aquí está en chiquitolina, pero no se preocupen porque luego se los voy a dejar en redes sociales para que puedan verlo y consultarlo las veces que ustedes quieran. Habla de los términos correctos e incorrectos. ¿Se acuerdan que por ahí hasta en el video vimos minusválido? Bueno, minusválido, lisiado, dañado, enfermito, deficiente, cieguito, cojito, loquito, todos esos son los que estamos marcando aquí como incorrectos y todos esos se eliminan. ¿Cuál es el término correcto? Primero que nada, decir persona con, porque al decir persona ya estamos dándole toda esa dignidad y todo ese reconocimiento en igualdad de derechos que tiene junto con nosotros. Y ya podemos agregar persona con discapacidad o podemos hacer hincapié en qué tipo de discapacidad tiene. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los tipos de discapacidad?
Bueno, tenemos la discapacidad auditiva, que implica desde que no empiezo a escuchar bien, que necesito un auxiliar auditivo, o de plano la sordera, ¿no? Lo visual igual, desde que necesito unos lentes o que de plano no puedo ver nada y tengo ceguera y necesito otros aditamentos y otras cosas para poder desarrollarme o desempeñarme, ¿no? Que a lo mejor va a tener ahí que aprender braille, etcétera. La discapacidad motora, que va desde una dificultad que requiera, por ejemplo, en este caso, como yo, las muletas, o de plano en requerir una silla de ruedas, o tener una parálisis cerebral o algo así. El autismo, y aquí en el autismo entra también los chavos que tienen X frágil, síndrome de Rett, Asperger, etcétera, ¿no? La discapacidad intelectual y, por último, la discapacidad psicosocial. La discapacidad psicosocial son todas estas situaciones de esquizofrenia, bipolaridad, etcétera, y todavía están así como en mucha discusión si se considera como una discapacidad o no, porque esta situación psicosocial con un tratamiento médico sí puede la persona ser bastante funcional. Entonces, por eso es que está esta discusión entre que si queda dentro de los tipos de discapacidad o no. Cuando las personas con una condición psicosocial tienen una crisis, claro que es discapacitante, pero si logran controlarlo de nuevo con los medicamentos y con la terapia psicológica o psiquiátrica, pues la persona puede ser bastante funcional y estar en una interacción social bastante buena, ¿sí? Sin embargo, las otras condiciones, y fíjense que hablo de condición de vida, ¿sí? Hablo de una situación de vida, no de una enfermedad, porque la enfermedad se cura. Y ojalá a mí me dieran una pastillita y mañana caminara como si nada y pudiera soltar las muletas y la andadera. Pero no, una discapacidad es una condición de vida con la que naces o la adquieres, pero con esa vas a morir. No se va a quitar. El autismo no se quita tampoco. Una discapacidad intelectual no se quita. La ceguera no se quita. Que tenemos muchas cosas a nuestro alrededor que pueden ayudarnos a tener una mejor condición de vida, una mejor situación, sí, pero no se quita. Por más pastillas que me den, por más actividad que me pongan a hacer de rehabilitación, yo no voy a crecer más del 1,38. Con eso nací y con eso me voy a morir. O hasta puede que menos, porque ya ven que luego de viejita te vas haciendo más pequeña. Entonces, eso es lo importante, entender que la discapacidad es una condición de vida. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver ya cosas prácticas, chicos. Hay este protocolo de ayuda. Las personas con discapacidad tenemos que reconocer que por nuestras limitaciones, por supuesto que vamos a necesitar ayuda. Vamos a necesitar ayuda porque no está la ciudad hecha para nosotros, ni a veces tenemos todo lo necesario para poder ir al súper. Por ejemplo, voy al súper y perfecto, voy en mi silla de ruedas, pero entonces voy sentada. Entonces calculen que menos alcanzo lo que hay en los estantes altos. Entonces, no pasa nada con que yo, que tengo discapacidad, pueda pedir ayuda, o que alguien que me ve tratando de jalar o de bajar algo de arriba, me diga, oye, ¿te puedo ayudar? ¿Cómo te ayudo? Porque si hacemos estas dos preguntas, en caso de que la persona con discapacidad no se atreva a solicitar la ayuda, si nosotros estamos viendo que está teniendo ciertas dificultades, con estas dos preguntas no nos equivocamos. Porque si yo le digo, ¿te puedo ayudar? ¿Y cómo te puedo ayudar? La persona con discapacidad me va a poder decir, bueno, sí, ¿sabes qué? Ayúdame a llegar de este lado de la acera o de este lado del camino, porque con estos dos escalones no voy a poder
subir mi silla de ruedas. Eso es muy distinto que si yo, sin preguntar, agarro la silla de ruedas y la subo a donde yo creo que deba de ir y resulta que venía de allá para acá. O que yo a lo mejor estoy en el súper y al señor le parece que estoy bajando algo, pero a lo mejor lo estoy tratando de subir. Y entonces, al preguntar, ¿cómo te puedo ayudar? Estamos dando la oportunidad a que la persona nos diga realmente qué tipo de ayuda necesita. Miren, yo trato de ser muy independiente. Claro que hay muchos momentos en que no puedo ser, pero ya descubrí que si yo compro una bolsa que tenga las asas largas o grandes, yo puedo colgarla en la muleta y entonces no necesito que me carguen la bolsa. Yo puedo caminar con todo y la bolsa colgada ahí en la muleta. Y hay muchas veces que me dicen, te llevo tu bolsa, y sí, lo agradezco y me la llevan, pero a veces la persona se alejó de mí y yo ya no sé, necesito algo de mi bolsa y no tengo mi bolsa. Entonces, por eso es muy importante preguntar, ¿cómo te puedo ayudar? Porque a lo mejor te voy a decir, ¿sabes qué? No me ayudes con mi bolsa, pero sí ayúdame con una muleta para yo recargarme del barandal y poder bajar esta escalera, ¿sí? Entonces, estas dos preguntas son muy importantes porque además seguimos dejando a la persona con discapacidad en esa libertad de decir sí o no y por lo tanto en esa dignidad de decir sí necesito ayuda o no necesito ayuda. La siguiente, por favor. Este protocolo de ayuda es importante porque de alguna manera nos da la pauta de muy pequeñas acciones, pero que hacen una gran diferencia. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad no somos ni más ni menos que tú. Somos igual que tú. Y en ese sentido, también nosotros nos queremos seguir sintiendo así. Queremos sentirnos iguales que tú. Y por eso, esta es la verdadera empatía, esta es la verdadera inclusión. Estos son los momentos en donde de veras podemos actuar todos y no dejar todo al gobierno o no dejar todo a la sociedad o no dejar todo a la persona con discapacidad, sino hacer un verdadero equipo donde todos nos consideremos como iguales. La siguiente. Bueno, fíjense en esta frase que me encontré un día. Si tú lo que estás viendo no te gusta, cambia tu forma de ver las cosas, porque las cosas nunca van a cambiar. Cuando yo me encontré esta frase, yo dije, esta frase está hecha para mí, porque yo nací con una enfermedad, sí, lo mío sí es una enfermedad, que me ha ido provocando esta discapacidad. Siempre he medido el 1.38 desde que tenía los 10 años. Me quedé ahí estancada porque mis huesos son muy frágiles y mis huesos son curvos, etcétera. Entonces, bueno, esto ha sido así. Y yo he aceptado mi discapacidad y normalmente no me limito para nada y en mi casa nunca me hicieron ver diferente. Entonces, pues yo voy a donde tengo que ir, me paro donde me tengo que parar. De repente me toca estar en un presidium donde está alto, alto y bajo. Y entonces es cuando me recuerdo que soy tan bajita, porque a lo mejor me acerco a saludar a alguien de alguna autoridad o me toca, les digo, estar en un presidium con alguna autoridad y me doy cuenta que con trabajo les llego al hombro. Y entonces es cuando cacho que pues tengo una discapacidad, pero normalmente se me olvida. Y se me olvida porque nunca me hicieron sentir diferente. Pero cuando yo tengo el colegio y el colegio lo quise convertir en una organización civil y entonces hice un congreso para abrir, digamos, las puertas y que todo el mundo supiera que ya no era una escuela particular, sino que era una organización civil. Y me tocó estar yendo a diferentes entrevistas, me tocó ir a tele, a radio, a veces tenía 3, 4 en el día.
Y en esa época estaba yo con unas contracturas muy fuertes en mi cuerpo y a veces traía una férula en la pierna, otras veces en el brazo, a veces en el cuello, etcétera. Y entonces llegaba a las entrevistas y me decían, ay, ¿por qué no mandaste a alguien? Mándanos a alguien, no vengas tú. Y yo decía, ¿what? ¿Por qué tiene que venir alguien a hacer mi trabajo si yo lo puedo hacer? Sí, o sea, vengo con una férula, vengo con un collarín, pero yo puedo hacer el trabajo. Y más horrible sentí cuando llegaban al colegio a hacer un reportaje y me decían, ay, los niños aprenden. Y yo les decía, pues sí, porque a una escuela vienes a aprender. ¿Cómo me dicen que sorprendidos de que los niños aprenden? Pues si a eso se viene una escuela. ¡Ay, están leyendo! Pues sí, va en segundo de primaria o va en tercero de primaria. Y ya ni les digo cuando alguien me dijo, ay, no conocía el mundo de la discapacidad. Y yo, pues, ¿en qué mundo vives tú? Porque yo vivo en la ciudad de Guadalajara. Y que yo sepa es el mismo mundo en el que tú estás. Y entonces me di cuenta que aunque era 2008, chavos, no nos percibían de manera igual a ellos. Creían que alguien tenía que ir en mi lugar a hacer mi trabajo porque pobrecita tiene una discapacidad, pobrecita viene en muletas y pues que se quede en su casa a esperar que le llegue la muerte, ¿verdad? Y pobrecitos niños, míralos, qué dañaditos están, no conocía su mundo, no sabía que aprendían. Esto no saben, chicos, la indignación que me dio. De veras me revolvió. Y fue cuando decidí que tenía que convertirme yo en una activista social y que tenía que dedicarme a defender los derechos de las personas con discapacidad. Porque si yo me estaba dando cuenta de esa situación y si yo tenía la oportunidad de hablar y de moverme, aunque me mueva lento, era mi obligación, mi responsabilidad, hablar por tantos niños que estaban en el colegio, por tantas familias que a lo mejor no tienen esa oportunidad de llegar a donde yo he podido llegar y hablar y defender y levantar la voz para que la sociedad cambie. Porque esta sociedad tiene que cambiar. La siguiente, por favor. Miren, un día fui al Costco y por cuarta vez no había sillas de ruedas porque no había suficientes. Entonces fui con el gerente y le dije, mira, tú estás infringiendo mi derecho a libre tránsito, porque de acuerdo a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y le dicté la convención y le dije, así que en este momento tú me regresas mi afiliación, me regresas lo que pagué para ser socio de Costco, porque no estás cumpliendo con mi derecho, estás discriminándome y no me puedo mover por la tienda libremente, así que me regresas mi dinero y no voy a volver al Costco. Y bueno, iba yo con mi sobrino, que en ese tiempo estaba, no sé, ha de haber tenido 9, 10 años, y bueno, me regresaron peso sobre peso, porque era lo legal. Me subí al coche, se sube mi sobrino y me dice, ay, Marce, ya no pelees tanto. Y le dije, Rey, no estoy peleando, estoy defendiendo mi derecho, pero también estoy defendiendo el derecho tuyo y de muchos más que en un momento dado van a necesitar venir al Costco y deben de tener el derecho de moverse libremente. Y ya no les digo Costco, puede ser cualquier otro lado. Al poco tiempo mi sobrino tuvo que estar operado y entonces regresa el primer día de ir a clases y me dice, Marce, por favor, ve a mi escuela y da esa plática que das, porque ¿sabes qué? No tengo una escuela incluyente. Mi escuela tiene muchas barreras arquitectónicas. Ah, le dije, ¿ya ves? Que no es pleito, es hacer valer la inclusión. Es hacer que esta sociedad cambie, que esta sociedad despierte y vea que la inclusión es un derecho de todos.
y que la inclusión la armamos todos. Y bueno, en este caminar, chicos, encontré esta fórmula. Esta fórmula, vean qué sencilla está. Comprensión más empatía más respeto por los ajustes o los apoyos que podamos hacer y tener, nos da la inclusión. Entonces, ustedes díganme, chavos y maestros, ¿son capaces de ser comprensivos? ¿Son capaces de generar empatía? ¿Ustedes son respetuosos? Entonces, lo único que nos falta por hacer es tener ciertos ajustes y ciertos apoyos para tener la inclusión. Porque las personas con discapacidad no necesitamos condiciones de privilegio. Lo único que necesitamos son tener condiciones de equidad. Entonces, vean qué fácil es ser una sociedad incluyente. La siguiente ya es el video, maestro Leo. Es que estamos llegando a un tiempo que quiero dejar yo para ustedes, para que ustedes puedan hacer. Sí, espérenme con ese tantito. Quiero dejar un tiempo, chicos, para que ustedes me puedan hacer preguntas, para que puedan externar sus comentarios y al final vemos este video. Porque, bueno, ustedes están viendo que me encanta el tema, están viendo que tengo mucha fuerza para hablar, para hacer valer los derechos de las personas con discapacidad, pero claro que a veces se nos acaba la pila, chavos. Y al rato vamos a ver con qué me subo la pila. Bueno, vamos viendo si hay preguntas. Maestra Olga, si quiere checar si hay preguntas. Salvador Martínez por ahí está levantando la mano. ¿Nos dice, maestra Olga, cómo quiere manejarlo? Sí, si gusta, licenciada, primero los que levanten la manita y por aquí después yo leo los mensajes que han dejado. Sí, gracias. Salvador, si quieres, y luego Ana Isabel. Hola, ¿sí me escuchó? Sí. Ok. Yo, bueno, me surgieron un par de preguntas conforme a lo que usted acaba de exponer. Agradezco primero la exposición. Es una información de salud, perdón, es una información esencial. Sí. Mi primera pregunta es si no existe la discapacidad transitoria. Entonces, es decir, si una persona que, por ejemplo, recién fue operada de la columna y tiene que utilizar, por ejemplo, silla de ruedas, si no se le conoce si no se le considera también como una discapacidad, aunque sea transitoria. Y sí. Las otras dos preguntas que tengo son tres. Bueno, hace tiempo yo había recibido una capacitación de lenguaje incluyente por parte de otro activista que tiene también una discapacidad. Él mencionaba que hubo una ley a nivel local donde se estaba exigiendo que se destinara más presupuesto a lo que viene siendo el transporte público, de tal manera que todas las unidades tuvieran acceso a lo que viene siendo pues los asientos preferenciales o las unidades automáticas para personas con discapacidad motriz. Lamentablemente esa ley pues no pasó y mi pregunta es si actualmente existe lo que viene siendo algún proyecto o qué se puede hacer para desde la sociedad civil sacar esa ley de la congeladora. Y la tercera y última pregunta ahora sí, ¿qué podemos hacer? Estoy rodeado de personas que les encanta, automovilistas, que les encanta invadir las banquetas al estacionar sus carros ahí. ¿Qué es lo que podemos hacer al respecto? Sí, bueno, ahí te va. Voy a empezar yo creo que de atrás para adelante. Hay una ley que habla de banquetas libres
tanto en Guadalajara como en Zapopan y la zona conurbada. Entonces tú puedes llamar a tránsito o puedes llamar a movilidad de los municipios y a esa persona va a ser sancionada. Sí hay esa restricción. ¿Por qué? Porque la banqueta es para los peatones y es un espacio que no deben de invadir los coches. Y más ahora que se está haciendo mucho por darles esa recuperación de espacio al ciudadano. Luego, de la ley que mencionas, sí, es cierto, existió, y te puedo decir que una diputada del PRI, Nakamura, no me acuerdo su nombre, pero votó en contra de que esto sucediera, pues porque ella no lo vio necesario ni importante. Por eso yo entré a política. Yo no, es mi primera vez que ejerzo un cargo político. Y entré porque dije, ya basta de que sucedan este tipo de cosas, de que personas sin discapacidad juzgan lo que es necesario o no es necesario para una persona con discapacidad. Y juzgó que no lo necesitábamos porque, claro, ella no lo necesita, pero nunca se puso en los zapatos de otros. Y sí nos hubiera ayudado muchísimo. Yo te puedo decir que en muchos países yo uso el transporte público y aquí no lo puedo usar. Y luego, la otra pregunta que me hacías era con respecto a, híjole, espérame, a los términos, ¿no? Salvador, recuérdame tu otra pregunta. Sí, mencionaba que si una persona que tiene, por ejemplo, está en silla de ruedas por alguna sí, lo transitorio, sí. Ajá, lo transitorio. Como tal, no existe el término en la convención, no existe el término como tal, pero sí, realmente en ese momento tiene una discapacidad. ¿Que se le va a quitar? Sí, bendito sea Dios, se le va a quitar, porque a lo mejor van a ser 3 meses, que va a requerir inclusive tener su gancho de estacionamiento para usar los lugares destinados para ellos. Va a requerir a lo mejor ayuda en cuanto al movimiento, va a tener que ir a terapia, etcétera, y por esos 3, 4 o 6 meses va a requerir ese tipo de ayudas, pero gracias a Dios se le va a quitar. ¿Por qué? Porque fue por una cirugía nada más, ¿sí? Entonces, sí, no existe el término como tal, pero sí hay discapacidad transitoria cuando ese tipo de situaciones suceden, ¿ok? ¿Alguien más quería, Isabel, por ahí, Ana Isabel? ¿Había levantado la mano? O si no, por ahí veo varias manitas levantadas. ¿Quién quiere tomar la palabra? Ileana, Estefanía, creo que es la que sigue. Ok. Yo. A ver. Yo tengo 2 preguntas. La primera es, si eres testigo de una discriminación a una persona con discapacidad, una, ¿qué puedes hacer? Y la otra es, ¿cómo lo puedes denunciar? Y la otra pregunta es, bueno, yo estaba interesada en tomar lenguaje de señas, pero no sé de ningún lugar, entonces no sé si usted conoce algún lugar y me pudiera pasar el dato. Ok, bueno. Es una chingona, ella que está, no tiene una piernita. A ver, ahí te va, Iliana. Mira, ¿dónde puedes estudiar? A veces en los DIF tienen lugares donde les empiezan a dar el curso de lengua de señas. La lengua de señas es como si fuera otro idioma. Entonces, lleva su tiempo aprenderlo. Y si quieres ahorita, tomas nota de mi teléfono o mi correo, porque hay varios intérpretes de lengua de señas que están dando cursos virtuales en este momento. Entonces, a lo mejor ahí podrías también tener esa oportunidad. Nada más que ahí no sé el costo. En los DIF normalmente son gratuitos los cursos. La
La otra situación que me decías era dónde se puede denunciar cuando tú ves que alguien está discriminando a otro. Bueno, CONAPRED, el CONADIS, y aquí en Jalisco también puedes denunciarlo en la Dirección de Inclusión del Estado de Jalisco. Y ahí puedes denunciarlo. El director, de hecho, exalumno de la UNIVA, es el profesor Rodolfo Torres, y él es el director de este organismo, y es una persona sumamente consciente y responsable. Va a tomarte esa denuncia que tengas que hacer. Y la otra cosa yo te diría, haciendo conciencia, convenciendo a los demás de que tenemos que tener una sociedad incluyente. ¿Quién más quiere tomar la palabra? Gracias. Gracias, Ciliana. Bueno, no sé si siga yo en la lista o había alguien más antes de mí. Buenas tardes, maestra Marcela. Soy la maestra Laura Topete, de aquí de UNIVA. Hola. Sí. Y bueno, contestándole a Ileana, bueno, también en la UNIVA hay unos cursos de señas, de lenguaje. Yo he tenido la oportunidad de tomarlo y bueno, también por ahí a lo mejor podemos mandarle información. Maestra, fíjese que yo también en la iniciativa de México, de nada, en la iniciativa de México yo también metí ahí mi granito y también sobre las capacidades diferentes y sobre también la tercera edad. Pero mi pregunta va a usted, a la hora de tomar este puesto político, ¿tuvo algunas trabas precisamente por esta diferencia? No, ahí te va. El término capacidades diferentes fue eliminado, porque capacidades diferentes las tenemos todos. Por ejemplo, yo soy buenísima para tejer y si ahorita me das unas agujas y un gancho o estambre, yo te voy a poder hacer de ese estambre un suéter, ¿sí? Y esa es una capacidad diferente que tengo. Pero a lo mejor soy malísima para cocinar. No tengo esa capacidad. O soy malísima para correr. No tengo esa capacidad. Entonces, capacidad diferente no determina tu condición de vida. Y por eso ese término quedó eliminado. Y que si yo tuve problemas, no. Mira, yo fui invitada a formar parte del equipo del presidente municipal Pablo Lemus, precisamente por mi discapacidad. Bueno, entre otras cosas. Pero precisamente porque lo que él quería era que Zapopan se convierta en un municipio cada vez más incluyente. Y entonces, él consideró que una persona con discapacidad, con la trayectoria que yo llevaba, que llevo, podía ser la persona ideal para convertir o ayudar a que se convierta Zapopan en un municipio cada vez más incluyente. Sí te puedo decir que el primer día que nos presentaron a todo el equipo que formábamos la planilla, a lo mejor varios dijeron, híjole, esta chava no se va a mover de esa silla y hay que recorrer 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde las colonias. Y realmente, pues claro que yo no las podía recorrer. Imagínate que yo caminara, a veces se echaban hasta 4 horas caminando y claro que yo no lo podía hacer. Pero me hicieron un tipo de campaña diferente. Yo acompañaba al presidente Pablo cuando hacían las reuniones ya de todos los vecinos. Entonces mis compañeros caminaban y hacían esas invitaciones y ese convencimiento puerta por puerta, pero a la hora que había ya la comunidad o los ciudadanos reunidos, yo llegaba junto con el presidente y entonces ahí hacíamos campaña. Te puedo decir que cuando terminamos la campaña hubo personas que me abrazaban y me decían, Marce, cambiaste mi perspectiva sobre la discapacidad. ¡Qué barbaridad! O sea, nada te detuvo. Porque si yo tenía que llegar a una zona que no fuera conurbada, que me tocó ir a los ejidos y a zonas rurales, y puedo decir un día que el pasto me llegaba a la rodilla. Y entonces me dijeron, ¿te cargamos? Le dije, no, espérate, yo tengo que llegar. Entonces hice las muletas así como si fueran remos y fui caminando hasta que ya estaba la terraza, ¿no? Entonces cosas como estas me sucedieron.
al principio, por ejemplo, había que subir a un presidium y ya ves que ponen el entarimado alto y entonces decía, ay, porfa, pónganme barandal porque me siento segura en esas escaleritas de metal hechizas para subir, ¿no? Pero siempre había una mano que me ayudara. Yo, la verdad, he sido sumamente privilegiada, por eso me siento con más responsabilidad y más compromiso de hacer este tipo de pláticas con ustedes y de fomentar la cultura hacia las personas con discapacidad, porque yo te puedo decir que he sido vista por mis capacidades y no por mis limitaciones. Entonces, no, yo no tuve problemas. Se han ido haciendo ciertas adaptaciones y ciertas cosas para que sea más fácil el trayecto, no solo mío, sino de las personas con discapacidad. Te podría hablar de que antes de que yo llegara, el presidente había hecho 90 kilómetros de banquetas incluyentes y bueno, ahora hemos hecho 300 kilómetros de banquetas incluyentes. Todo lo que se construye nuevo de obra pública en Zapopan, y también se está buscando que lo particular también lo haga, está de acuerdo a una norma técnica de accesibilidad universal que promoví recién que llegué y que aunque nos tardamos un año en hacerlo, logramos tenerla y ya no se construye, no debe de construirse nada en Zapopan que no vaya con esa norma técnica. Entonces, te puedo decir que para mí vamos avanzando. Licenciada, ¿le parece si contestamos 3 preguntas que tienen manita levantada desde hace rato? Y nos vamos al chat, que por ahí hay algunos mensajitos. Sí, claro que sí. Le cedemos la palabra a la maestra Ana Isabel Orozco, que tiene la manita desde hace rato. Maestra. Sí. Nada más pudiera sugerir algo, que nos hicieran, por favor, solo una pregunta por participante para que no ocupáramos tanto tiempo. Disculpen, nos pueden hacer llegar sus preguntas por correo electrónico y nosotros se las hacemos llegar también a la licenciada Marcela. Sí, gracias. Escribir aquí en el chat mi correo. Sí, adelante, maestra. Muchas gracias, Olga, gracias, Marcela. Primero felicitarla porque es admirable el trabajo que hace. Gracias. Y quisiera invitarla, junto con Olga, que hace tanto trabajo ahí en la UNIVA, a que por favor nos ayuden a difundir esto con los chicos universitarios de la carrera de arquitectura de una manera mucho más institucional. Me refiero que cada proyecto sea revisado para ser aprobado si está con esta movilidad o con esta accesibilidad universal. Si no la tiene, que la solucione, pero que ya dejemos de estar pensando con barreras cuando diseñamos. Ya no quiero quitar más el tiempo, nada más es que iba a preguntarle de eso, que si todos los proyectos ahora eran supervisados así, pero ya usted se adelantó y me dio la respuesta. Entonces, nada más pedir que si de las instituciones educativas nos ayudan a estar supervisando que los proyectos de titulación y los proyectos que se estén haciendo, todos tengan esta visión. ¿Sí? Eso es lo que yo pediría. Muchas gracias. Sí, y chequen la norma técnica, está a disposición de todos. Y además, bueno, en Obras Públicas de Zapopan, todos los arquitectos e ingenieros que forman parte de la dependencia la conocen y, bueno, ahora no se otorga una licencia municipal para construcción si no va de acuerdo a esta norma técnica. Excelente, muchísimas gracias. Sí. Gracias, maestra. Maestro Luis Alberto Martínez, adelante. Buenas tardes a todos. Solamente darte las gracias. Habla el maestro Luis Alberto Martínez, Marcela. Sí, gracias. Me gustaría que si nos platicaras algo de experiencia sobre las empresas incluyentes, que es muy importante también. Tenemos por ahí algunos programas que se están dando para la parte de los chicos de ingeniería industrial. Gracias, Marcela. Ok. Mira,
La inclusión laboral es donde más deuda tenemos con las personas con discapacidad. De los 8,000 servidores públicos que habemos en el ayuntamiento, te puedo decir que somos 60 personas que tenemos discapacidad y quizás podría haber muchísimo más personas que tuvieran la capacidad para tener cualquier cargo o cualquier actividad de las muchas que se generan en el ayuntamiento. Entonces, con eso quiero darte la idea de la magnitud de retraso que tenemos en la inclusión de las personas con discapacidad en el área laboral. Y las empresas, aunque están teniendo un poco más de apertura, pues a veces ni por aquí les pasa. Y hay personas con mucha capacitación y con muchas capacidades para poder desempeñar perfectamente un cargo o un puesto, pero ahora que ven que tiene una discapacidad la rechazan. Y esto no debería de existir porque es totalmente discriminatorio. ¿Estamos incidiendo en ello y estamos haciendo que esto no suceda? Pues sí, estamos tratando de hacerlo, pero estamos picando piedra. Así como, por ejemplo, la inclusión de las mujeres y toda esta perspectiva de género de las mujeres en la política, que apenas también es algo como más reciente, y la paridad de género en la Cámara de Diputados y en muchos otros lados todavía se está buscando y ya no se da de manera natural, sino que hay que presionar. Pues es lo mismo aquí. Ojalá que todos vayamos entendiendo que la inclusión la formamos todos y la armamos todos para que entonces sea mucho más fácil que haya estas empresas que acepten tener una persona con discapacidad. Gracias. Por último, Daniela Hernández, que ya tiene con la manita levantada desde hace rato. Adelante, Dani. ¿Quiere que me prenda mi cámara? Si quieres o como tú gustes. Ok. Hola, maestra Marcela, mucho gusto de conocerte. Hola, ¿qué tal, Dani? Pues tengo una pregunta. ¿De dónde puedo conocer a las personas con problemas auditivos? Ajá. ¿Y las quisieras conocer por qué razón, Dani? ¿Por qué? Porque yo también tengo problema auditiva. Soy severa. Ajá. Y yo nunca he conocido persona auditiva. Pues sí he conocido, pero puros hombres. No he conocido ni una mujer toda mi vida. Por eso como tengo ganas de hacer una amiga como mi comunidad pérdida auditiva. Como ganas de platicar nuestra experiencia, dificultad, de escuchar de varias cosas en la escuela, la calle, las fiestas o las pláticas de una reunión de amigos, muchas cosas, como tengo ganas de decir mi experiencia y escuchar su experiencia, como compartir y algo así, no sé si me comprenda. Claro que sí, Dani, muy claro tu explicación. Mira, Dani, hay más hombres y conoces a más hombres porque normalmente hay mayor incidencia de hombres que de mujeres con discapacidad. Casi en todas las discapacidades hay más hombres que mujeres. Eso por un lado. Y por otro lado, sí existe la comunidad sorda. Tú tienes un implante coclear, ¿verdad? Por lo que estoy viendo. No, soy severa. Ok. Bueno, te voy a poner en contacto con la maestra Ana, y con alguien más de Ana Laura también. Ella no es sorda, pero está en la comunidad sorda porque tiene una hija con esta discapacidad. Y también puedes hablar con Rodolfo Torres en la Dirección de Inclusión del Estado, porque Rodolfo tiene a sus padres con problemas auditivos. Entonces, él también te va a poder orientar mucho más. Y buscar ese grupo de pares, ahora sí, que entiendo perfecto que quieres una amiga joven con quien platicar y poderte entender ahora sí de tú a tú con las mismas situaciones que se te presentan.
Gracias por compartirlo, Dani. Muchas gracias. Dani, si gustas dejarme en el chat tu correo electrónico y yo te contacto también por ahí con algunas personas. Vale, muchas gracias. Con su Y ahí te dejé mi correo, Dani, también. Gracias. Gracias, Dani. Bueno, aquí en el chat hay algunos mensajes, licenciada, de parte de Guillermo Antonio. Dice que como arquitecto es valioso conocer las necesidades para el desarrollo de proyectos incluyentes y también la felicita. Dice, nos falta mucho educarnos en estas diferencias, urge incluirlo en cualquier etapa de la educación. Sí. Y luego también, bueno, un comercial, por ahí en el chat les puse el link, es muy importante para nosotros que nos evalúen la conferencia, entonces por favor, antes de salir, si nos pueden ayudar con esto. También María Eugenia Gutiérrez dice, excelente conferencia, excelente información, es muy importante saber todo lo relacionado con este tema de la inclusión, felicidades. María del Carmen Gómez dice, muy buena fórmula para lograr entre todos la inclusión, se encuentra al alcance de todos nosotros. Y Daniel Hernández, ya habló. Dani fue la que habló hace ratito, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Y Ana Iris dice, ¿dónde puedo prepararme para aprender lengua de señas, braille e incluso capacitaciones? Bueno, ya yo le contesto. Sí, ok. Y dice, aquí está una, me gustaría saber si hay información del tema en videos o libros. Mira, el video que vimos y el otro que ya no alcanzamos a ver están en YouTube. Si ponen discapacidad, les van a salir todos los videos que hay. Y información escrita hay, claro que hay mucha. De hecho, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad está también en dispositivos electrónicos. Pongan ONU, Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, y les va a salir la convención, el protocolo, todo el protocolo. Y pues les doy un adelanto. Muy pronto va a estar hay una app de cuestiones educativas y muy pronto va a estar ahí un cuento infantil que tenemos y un cuadernillo de actividades que hablan sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y estamos ahorita en pláticas con la Universidad, de la Universidad de Guadalajara, para que podamos tener en físico ese libro también, tanto el libro como el cuaderno de actividades, porque del libro me quedan muy pocos ejemplares, es un libro infantil y me quedan muy pocos ejemplares, pero vamos a ver que la editorial de la Universidad del Estado nos pueda apoyar con eso. Entonces, por ahí les estaré avisando. Ok. Y Alejandro dice, ¿dónde puedo conocer personas con problemas de la vista? Ajá. Mira, aquí también, Alejandro, yo te haría la misma pregunta que le hice a Isabel, porque es bien importante conocer cuál es tu motivación por conocerlos. Si fuera algo como lo de Isa, no, de Dani, perdón, de Daniela, me hace muy importante que ella tenga un grupo porque de esta manera ella se va a entender y va a los demás y los demás la van a entender a ella. Porque lo que no se vale es como que hubiera un interés de, ay, ¿cómo son esas personas? Si es por ayudar, si es por apoyar, claro que es súper loable que las conozcas y que veas de qué manera puedes sumarte al apoyo que se les da a estas personas. Y si tienes algún familiar y necesitas, o tú mismo tienes algo que vaya relacionado con los problemas de la vista, pues claro que es bien importante irte acercando a estos grupos. Está la escuela Helen Keller, está la escuela del niño ciego, la de las niñas ciegas. Sí hay varios lugares, es cosa de buscarle un poquito y puedes encontrar. No sé si alguien más tenga otra duda, otra pregunta. Bueno, son más bien felicitaciones, licenciada.
Dice gracias. Leslie, muchas gracias, excelente conferencia, muy completa. Muchas gracias por la información compartida, muy importante. Hermosa Daniela, con ella valió la pena la conferencia. Comenta Guillermo. Y dice, me encantó la conferencia, muchas gracias. México le hace falta mucho por cambiar en la sociedad y debería de empezar desde el gobierno, pero también empezar a educar bien con las siguientes generaciones. Sí, yo ahí les platico, porque no les dije mi edad, les dije lo que mido, pero no les dije mi edad. Yo tengo 59 años, así que les puedo hablar del Viejo Testamento y del Nuevo Testamento. Y les puedo hablar del Viejo México y del Nuevo México. Y realmente hemos avanzado, no lo que debiéramos, y tristemente a nivel federal ahorita estamos teniendo un retroceso muy grande de lo que se había logrado en favor de las personas con discapacidad. Pero bueno, yo no quito el dedo del renglón y espero que así como Zapopan se ha sumado a tener un municipio incluyente, muchos otros municipios y muchos otros estados tengan este mismo interés de formar una sociedad cada vez más incluyente. Y yo sé que hoy dejo sembrado en ustedes un granito de arena para que ayuden a que pronto podamos tener esta sociedad incluyente que necesitamos. Olga, no sé si hay algo más o... No, creo que ya son todos los mensajes. Pues yo creo que ya cerramos, licenciada. Muchísimas gracias. Sí, bueno, pues antes que nada agradecer la participación de usted por esta interesante conferencia. Tuvimos mucha participación, mucho interés, eso nos da mucho gusto. Nos quedamos con tarea de parte de la universidad y ojalá y podamos seguir haciendo equipo para pues lograr cosas más padres, ¿no? Y bueno, de parte de la UNIVA le vamos a entregar de manera virtual una constancia muy merecida por el apoyo. Ahorita se la vamos a mostrar aquí en pantalla, se la haremos llegar por correo electrónico. Y pues, muchísimas gracias. La Universidad del Valle de Atemajac otorga la presente constancia a la licenciada Marcela Páramo Ortega por haber impartido la conferencia. La inclusión es un compromiso de todas y todos, con duración de 1 hora, Zapopan, Jalisco, 11 de febrero del 2021, y lo firma la maestra Beatriz Echeveste García de Alba, directora del plantel Guadalajara, y la maestra Janet Romero Fernández, directora. Olga, te dejé de escuchar, pero muchísimas gracias a todas y todos. Para mí fue un placer pasar esta tarde con ustedes. Perdón, se me tuve un apagón, pero ya volví. No sé si alcancé a leer toda la constancia. Sí, la alcancé. Sí, la alcancé a leer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Se quedó congelada mi computadora 1 minuto, esto de la tecnología. Pues muchas gracias, licenciada Marcela. Agradecemos su presencia y esperemos a todos los presentes hayan disfrutado de este evento y los esperamos, pues, si no es este año, seguramente el año que entra. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Y que estén muy bien todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Siga con ese trabajo tan excelente. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Gracias, buen día. Gracias, Olga, y gracias a la universidad por estas oportunidades. A ustedes, maestra, como arquitectos, mucho trabajo, ¿verdad? Y como todos los profesionales. Mucho que cambiar. Sí. Mucho que cambiar. Sí, sí, pero aquí tenemos de aliada a la licenciada Páramo, entonces hay que aprovechar. Sí. Gracias. Muy bien, gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, con su permiso. Hasta luego, Diana. Daniela, perdón.